Da cuenta de tu mayordomía. Gloria al Señor. El término mayordomía literalmente significa economía, administración. Amén. Y mayordomo, pues es aquel, es la descripción en el griego, es aquel que está encargado de distribuir los recursos de una casa. También se le llama a una persona que actúa como supervisor, como empleado con capacidad o un tesorero. Amén. Es decir, podemos en términos pues comunes, que un mayordomo es aquel que maneja recursos que no son propios. Eso es un mayordomo o un administrador. ¿Cuándo podemos bendecir al Señor? Aquí esta parábola que usa el Señor dice que un hombre rico tenía un mayordomo y el mayordomo era infiel porque fue acusado de que estaba administrando mal los recursos. Amén. Ahora, ese mayordomo, por lo que el Señor dice, era, podemos decir, casi que de la misma calaña. La razón, usted ve que cuando el Señor narra todo lo que acontece, dice que el mayordomo el hombre rico alabó la actitud del mayordomo. Dice la palabra del Señor en el versículo 8: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Amén, hermano. Es por esto que, hermano, por ejemplo, los que son comerciantes, sobre todo, se necesita depender mucho de Dios para que Dios los defienda, porque humanamente el malo siempre usa la trampa y va a ganar. Siempre. La Biblia dice que el que practica el soborno, donde se vuelva haya prosperidad. Pero a mí la Biblia me dice que el justo será bendito. O sea, al final, si le creemos al Señor, Dios va a bendecir al justo. Amén, hermanos. Eso pasa como la fábula de la liebre y la tortuga. O sea, normalmente y naturalmente la liebre corre más, y la liebre salió corriendo, pero no llegó a la meta, sino que en su orgullo y sobrepotencia se acostó a esperar la tortuga. Imaginen la tortuga con ese esfuerzo, pero la tortuga fue perseverante, y de tanto descansar la liebre se quedó dormida, y la tortuguita le pasó y le ganó. Amén. Entonces, no importa si al principio parece que la gente del mundo gana ventaja, como que acaban, cierran por aquí. Tranquilo, no se desespere, que lo importante es quién ríe al final. Amén, hermanos. Eso es lo más importante, quién ríe al final. Entonces, amados hermanos, no vamos a profundizar en la parábola, sino vamos a detenernos en lo que el amo le dijo al mayordomo, que fue: da cuenta de tu mayordomía. Amén, hermanos. Da cuenta de tu mayordomía. A través de la palabra nosotros encontramos que esta figura de mayordomía el Señor la usa mucho. Amén, hermanos. Uno encuentra que, por ejemplo, en los evangelios hay varias parábolas, pero a través de las páginas de la Biblia encontramos mucho la figura del mayordomo, con un objetivo: Dios quiere que seamos fieles. Amén. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 15. ¿Puede usted bendecir al Señor, hermano? Génesis capítulo 15. Dice el versículo 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Aquí aparece la figura del mayordomo. Recuerde, ¿qué hace el mayordomo? Administrar los recursos de la casa de su amo.
nosotros vamos al capítulo 24 de Génesis, el versículo 2 al 4, el Señor llama a su criado, aquí lo llaman criado, al mayordomo, y le dice, mire cómo lo dice textualmente la palabra. Dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, mis amados hermanos, aquí Eliezer, el Damaseno Eliezer, el mayordomo de Abraham, es llamado para que haga algo que era muy común dentro del pueblo del Medio Oriente. ¿Qué era? Que cuando un amo quería juramentar a alguien que era su esclavo, su criado, que cumpliera una palabra, le tenía que meter la mano debajo del muslo. ¿Y con qué objetivo? Que el criado tocara las partes pudentas del varón. Amén. Al hacer eso estaba ligándose a un pacto. Amén. O sea que el mayordomo fiel es no solamente aquel que hace o que cuida, sino que cumple a cabalidad lo que se le ordena. Amén. En ese tiempo la forma más segura de firmar un pacto entre ambos, así como entre familia, era eso, que metieran la mano debajo del muslo. Alabado el nombre del Señor. Y el mayordomo obedeció, y usted ve que le consiguió la esposa que Dios le tenía a Isaac. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Si avanzamos un poquito en el capítulo 39, de ahí mismo de Génesis, encontramos a otro hombre muy representativo en la palabra, que fungió también como mayordomo, fue José. Dice la palabra en el versículo 7, Génesis 39:4: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Por qué le entregó? Porque él se dio cuenta que José tenía la bendición de Dios. Entonces, todo se le entregó a José, dice la Biblia, todo, ¿cierto? Ahora, en el versículo 7 dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José era un mayordomo fiel, porque todo se lo entregó y él trabajaba como si fuera suyo, pero sabía que no era suyo. Amén, hermanos. Todo. Y la mujercita era de esas mujeres inquieticas que, aprovechando la ausencia del marido, quería usarse, que como era la patrona, quería usar de que ella también era en la casa, y como el otro era el encargado de mantener todo bien, también quería que la mantuviera bien a ella. Amén. Esa historia se repite mucho. Pero como José era un mayordomo fiel. ¿Y por qué era un mayordomo fiel? Miren lo que dice el versículo siguiente. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, yo puedo manipular todo, tocar todo, agarrar plata, dar órdenes, agarrar todo, pero usted no. ¿Por qué? Porque usted tiene dueño, usted es de él. El único que la puede tocar a usted es su marido. Amén. Y si está muy caliente, métase una nevera y congélese, pero deje de ser cansona. Alabado el nombre del Señor. Miren la razón de fondo. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué José fue un mayordomo fiel? Porque temía a Dios. Él sabía que si él trabajaba bien a ese su amo, el amo de los amos lo iba a bendecir a él. Amén. Pero también en la palabra, por ejemplo, vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 21,
El versículo 34 dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Eso era muy normal en esas tierras. Había muchos terratenientes que ellos tenían sus cultivos en la Palestina, pero ellos vivían en otra parte. Entonces ellos, en cierta manera, le daban la autoridad a unas personas, a unos criados, o las arrendaban, pero los dueños eran ellos, y cuando era la cosecha, ellos venían por lo suyo. Amén. Entonces, eso es lo que está relatando aquí el Señor. Dice que más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios. Aquí encontramos unos mayordomos infieles. Aleluya. Entonces, miren, hermanos, un mayordomo infiel es aquel que quiere tomarse, amén, hermano, el fruto que le corresponde al patrón como si fuera suyo. Amén, hermano. Hermano, un cristiano no debe estar trabajando y haciendo cuentas, pero si yo hago estas 30 bolsas, a mí me pagan 5 pesos y el hermano me gana 100,000 pesos en cada bolsa. No, yo me voy a robar 30, ¿qué va? Amén. Porque no durará en ningún trabajo. Porque donde quiera que va trabajando está preguntando: ¿y cuánto gana el patrón? ¿Acaso cuando el patrón pierde, lo llama usted y decirle: venga, lo que pasa es que me dañó la maquinita, necesito 30 millones? ¡Aleluya! Ahí también, ¿por qué no sacan? Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? La Biblia me dice que allá en Tito que eso es no debemos defraudar, eso es robar. Amén, hermano. Así la gente diga: no, el que le quita al rico no es malo igual, es un ladrón, porque está tomando. ¿Qué significa ser ladrón? Quitarle lo que no es suyo. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Estos mayordomos infieles les entregaron una tierra, todavía les dieron la confianza, les dieron para que agarraran ellos, pero querían agarrársela toda, y no solamente la cosecha, querían quedar con la tierra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Santo el Señor. Tremendo, ¿cierto, hermano? Eso es ser un mayordomo infiel. Cuando nos dan una confianza y no solamente queremos abarcar toda la ganancia, sino tomarnos lo que no es de nosotros. Gloria al Señor. Pero miremos otro ejemplo. San Lucas capítulo 12. ¿Puede usted bendecir al Señor? San Lucas 12, versículo 46. Vamos a manejar la Biblia para allá y para casi menos batalla con eso. Dice la Biblia: dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, escuche, ¿dónde inician los problemas de la sociedad? Aquí. Amén. Aquí. Cuando usted y yo empezamos a hablar con nosotros mismos, todo pecado se consuma, pero ¿dónde inició? Aquí, en el corazón. Amén, hermano. Todo pecado, sea grande o pequeño, se consuma materialmente con los miembros, pero se inicia en el corazón. Y este mayordomo infiel dijo, miren lo que dijo, eso es ser muy irresponsable. Dice: mi señor tarda en venir. ¿Qué hace el mal trabajador? Si el supervisor pasa a las 5, a las 4:55 o 4:50 le hace duro para que cuando llegue esté sudado. ¿Qué más, patrón? Bien, aquí dándole. Y como sabe que no se puede quedar ahí, a las 5:20 sabe que no está, bota todo. Ah, mentira, que va a trabajar para que otro haga plata. Una mentira, y se acuesta. Gloria a Dios. Pero es el primero en hacer la fila y hacer reclamo para que le paguen más. Eso no dura en ningún lado porque Dios mismo lo entrega. Amén. Mire, ¿qué fue lo primero que dijo? Mi Señor tarda en venir.
Entonces, como mi Señor tarda en venir y yo soy el mayordomo, o sea que yo ahora soy la autoridad, voy a convertirme no en autoridad, sino en arbitrariedad, en un tirano. ¿Y qué dice? Dice, comenzaré a golpear a los criados. Amén. Eso es como, por ejemplo, los que prestaron servicio en Dragonian. El Dragonian es un mismo curso, sino que por méritos, por su buen comportamiento, por sus buenas notas, por su buena calistenia, entonces es mejor que los otros y entonces le dan un ranguito más para que mande. Y hay algunos que se creen generales y quieren rápido y quieren mandar más que los que sí son autoridades. Amén. Eso es lo que dice ahí el Señor. Dice, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, o sea, a no estar pendiente de lo que tenía que hacer, sino a darle gusto a la carne. ¿Qué pasa? Tanto se descuida que no sabe cuándo su Señor va a venir. Y dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, que en estos dos últimos ejemplos que hemos visto, no es bueno ser mal administrador. Es un error ser mal mayordomo. Amén, hermano. Porque la Biblia dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, amados hermanos, miren, nos quedan unos minuticos. Aleluya. Amén, hermano. Para pasar un examen que nos va a hacer el Señor ahora, a través de su palabra. Y el Señor nos pregunta, da cuenta de tu mayordomía. El Señor nos va a presentar ahorita unas cositas y usted y yo tenemos que responderle a Él. Ama Él, con qué cuenta le vamos a salir. Alabado el nombre del Señor. Porque si somos hallados faltos, nos quedan unos minutos después de la enseñanza para pedirle misericordia, que nos perdone por la infidelidad y rogarle su piedad para que nos dé otra oportunidad. Y empezar un 2019 con una expectativa de ser un mayordomo fiel. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Bueno, recuerden, ¿qué significa ser mayordomo? Aquel que administra recursos, que los usa y los maneja como si fueran suyos, pero no son suyos. Si los usa bien, gana él y gana su patrón. Por ejemplo, ¿recuerdan la parábola de los talentos? El Señor le dio unos 5, le dio a otro 2 y al otro le dio 1. El de 5 ganó 5. O sea, le entregó 10 al patrón. ¿Cuánto le quedarían a él? La Biblia no dice, pero le tuvo que haber quedado. El de 2 le entregó, y el de 1 por allá fue y le entregó ese talento todo mozo, todo sucio, porque no produjo nada. O sea, no ganó él y no ganó el otro, por el egoísmo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, uno de los recursos que Dios nos entrega a nosotros, que no es de nosotros, que no lo merecemos, pero que si lo cuidamos nos va a traer grandes beneficios, es la salvación. ¿Sí sabe usted que la salvación suya y mía no la ganamos nosotros? ¿Quién la ganó? Cristo Jesús. Jesús pagó el precio. Él le tocó sufrir. Amén, hermano. A veces nosotros decimos que esto es muy duro, es difícil. Ser cristiano, perdón. Más difícil es, hermano, estar condenado. Amén. Más difícil es estar sin Cristo, sin esperanza. Y la salvación es algo que no lo da el Señor así. ¿Cree que puedo salvarte? Sí, tome, sea salvo. Ahí lo entrego. El gozo de la salvación. ¡Aleluya! Mire, el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Yo le dije que mantuviera la Biblia abierta
Efesios 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un don es un regalo inmerecido. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Amén. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién nos da la salvación? Dios. ¿Quién busca al pecador? Dios. ¿Quién perdona al pecador? Dios. ¿Quién le da oportunidades al pecador? Dios. No nos lo merecemos, pero Dios es tan bueno, hermano. Es que es incomprensible mejor dicho, no hay cómo describir el amor de Dios, que siendo nosotros tan infieles, el Señor todavía nos da oportunidad. Bueno, voy a confiar en usted, voy a decir que usted es mi hijo. Y cuando ve que el diablo me dice: no, lo respeta, que él es hijo mío. Hermano, eso es algo que uno no puede comprender, pero nosotros sí podemos valorar. Amén, hermanos. Entonces, la salvación es un don que no lo ganamos nosotros, que no lo compramos, nos lo dio el Señor. Administrarlo. Amén, hermano. ¿Por qué le digo que administrarlo? Hay una doctrina falsa por ahí de los salvos siempre salvos, que una vez aceptado a Cristo usted no se puede perder. Eso es un error, porque la salvación, repito, es un don que yo debo administrar. Gloria a Dios. Si yo no lo administro, se pierde. Ustedes recuerdan, y esta doctrina está en toda la palabra. Recuerdan cuando el Señor, allá en Éxodo 32, el Señor le dijo a Moisés: quítate y voy a agarrar este pueblo y te voy a poner sobre uno mejor. Pero Moisés dijo: no, si usted va a hacer eso, ráeme del libro a mí. Y Dios dijo: no, ¿usted por qué lo voy a borrar? Si usted no ha hecho nada malo. Yo voy a borrar a los que pecan contra mí. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, por eso es que es importante que usted y yo estemos escritos en el libro de la vida. Pero hay que preocuparnos para no salirnos. Por ejemplo, si una persona pasa los documentos para adquirir un beneficio, por ejemplo, de Familias en Acción, pero creo que cada año hay que renovarlo, ¿o cada cuánto? Las hermanas que sacan, que tienen problemas. ¿Cada año? Ah, yo pensé que además que tenían ese beneficio. Ojalá que todos lo tengan. Gloria a Dios. Cada año. Si usted no lleva el beneficio, perdió. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene el beneficio y le dicen tal día, a tal hora y en tal lugar va y reclama? Y dice: no, es una mentira, que a mí me lo traigan a la casa. Ya lo van a traer a la casa. Lo perdió. Era suyo, pero por su descuido lo perdió. Amén. La salvación nos la regala el Señor, pero si no la cuidamos, se pierde. No es que el diablo nos la quita, porque el diablo no puede tocarnos ni un cabello sin el permiso de Dios. Somos nosotros los que no cuidamos lo que Dios nos da, la salvación. Y hay gente afuera deseando disfrutar del agua de la vida, y hay muchos que podemos el privilegio de nadar en las aguas salutíferas del Espíritu, y no lo hacemos porque no valoramos la salvación. Amén. Mire, Tito dice de esta manera, Pablo a Tito, capítulo 2. Usted puede bendecir al Señor. El versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la oferta es para todos. Pero, ¿cómo cuidamos la salvación? ¿Cómo administramos bien la salvación? Mediante la santificación. Dice el versículo 12: enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo yo cuido la salvación? Viviendo como sobria, justa y piadosamente. Aleluya. Amén. Yo pienso que en alguna parte de la tierra en este momento habrán cristianos en este momento tomándose un vino sin alcohol bajo la influencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y según ellos no están haciendo nada. Aleluya. Amén. Moviendo el 4 letras ahí con un vallenatico o una salsita cristiana. Aleluya. Pero es el mismo burro con diferentes almas. Amén.
Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? En el corazón quisieran estar por ahí tomando una de brandy y una de ron, pero para que no digan. Entonces, ese vinito que sea bajito de alcohol. Quisieran estar escuchando al tono, bueno, no sé cuál otros, pero porque entonces metamos al que dice que es cristiano, pero es lo mismo, le meten, le cambian y es lo mismo. No se da ni cuenta que ahora tiene el mundano que el supuesto cristiano. Amén, hermano. No cuida la salvación. Amén, hermano. Y como hizo el rico, y si nos sorprende la muerte, y el Señor dice, da cuenta de tu mayordomía. ¿Dónde está la salvación que le entregué? ¡Ay, a mí se me perdió! Yo no me acuerdo ni dónde. ¡Ay, Dios mío! Mire, hay gente que no cuida la cédula. ¿Sabe cuándo se da cuenta que la perdió? Cuando va a una parte y dice la cédula. ¡Ay, espere! Busque. Yo la tenía acá, mano, y ahora. Y está perdida hace meses. Pero ni siquiera se da cuenta que le ha perdido. Perdió su identidad. Es un NN. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Pero hay otro don, hay otro regalo que el Señor nos entrega, que nosotros debemos cuidar mucho, porque es una bendición. Es la familia. Amén, hermanos. El diablo, que el Señor lo reprenda, le dice a los esposos que escogió el más feo, habiendo tantos paspis por ahí, y ella tan más ni escogió el más feo, el más pobre. Amén. Y a ellos les dice, habiendo tanta buena gente, escogió la más cansona, escogió la reina, decía el pobre de bruto. Pero ¿sabe por qué el diablo hace eso? Para que no valore lo que Dios le dio. Yo le quiero mostrar por la palabra, libro de Proverbios. Alabe a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 19. Proverbios 19, versículo 14. Dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Amén, hermanos. O sea, es una bendición, hermano. Nosotros como cristianos, que Dios nos bendiga, y el día que tengamos que partir a la eternidad, dejemos todo pago. Amén, hermano. Dejemos pago el sepelio. Que los vivos no estén pensando y una colectica para ver si compramos una tabula ahí, o si no toca ir del carpintero que nos preste 4 tablas ahí, y ahí lo metemos, porque qué más. Amén. Que el Señor nos ayude a no dejarle deudas a los vivos. Y que el Señor nos ayude más bien a dejarle algo a los hijos. Amén, hermano. Y a dejárselo bien arregladito para que después no estén peleando por ahí. No, a mí esa pared es mía. No, es la mía. Amén, hermano. Pero eso es normal. O sea, dice la Biblia, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Pero ¿qué dice la palabra? Mas de Jehová es la que la mujer prudente. Amén, hermano. ¿Cuántos pecadores practicantes hay aquí? Supongo que ninguno. ¿Cierto? ¿Cuántos pecadores redimidos vemos aquí? En el libro de Eclesiastés dice que he visto una cosa amarga, la mujer que es lazos y redes. Pero dice que a ella Dios se la entrega al pecador, mas al justo lo libra de ella. Amén, hermano. O sea, que no sé cuántos caballeros en esta noche puedan decir, yo doy gracias a Dios por la esposa que Dios me dio. ¿Habrá alguno que pueda decir amén? Amén. Dios les bendiga a ustedes. Mis condolencias con los demás. Bendito el Señor. Pero es una bendición la esposa que Dios nos dio. Amén. Entonces las hermanas están, no, pero ¿por qué solamente para ellos? Entonces,
el esposo también lo da Dios. Entonces, a ver las esposas, a ver si son más valientes que algunos hombres aquí. Digan amén las esposas que saben que el marido, el esposo que tiene, se lo dio Dios. Ahí poder. ¿Qué está pasando ahí? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Dios es una herencia, es un regalo que Dios le dio a uno, un cónyuge prudente. Por ejemplo, en el caso de uno como hombre, uno no se casa para conseguirse una sirvienta, ni tampoco una esclava, un robot que a todo lo que le diga y ella sí. Amén, hermano. O la mujer no se casó con el mago de la lámpara de Aladino. Ay, papi, ¿sabe que unos zapatos tan lindos? Ya los tienes. No, váyase, esa no es, hermanita. Amén, hermano. Así no es. Alabado el nombre del Señor. El matrimonio es de los dos para los dos. La cabeza del matrimonio es Cristo. La autoridad Dios se la da al hombre, pero quien gobierna es Cristo. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como esposos, Dios nos da una esposa. Amén. ¿Saben cuándo sabemos cómo nos fue? Después de los 50, 60. Cuando lleguen los males, los achaques. Amén. Hay esposas que cuando tenían fuerza el marido era totalmente inconsciente, insensible. Amén. Pero cuando llega la época de la cobranza es donde ay. Aleluya. Y viceversa. Amén. Mujeres que cuando el esposo tenía fuerzas para trabajar y todo eso, todo lo quería tener ya, y nunca pensó en esa época. Entonces cuando ya no puede trabajar, ahí sí, como los lobos, aullarle a la luna. ¡Au! A la luna. Amén, hermano. Por no pensar en un futuro, por no valorar lo que Dios le dio, que fue un cónyuge. Mire, eso es un error. Que el padre dice, yo me voy con el chino y usted vaya con la china. Y cuando el chino y la china también se casen, ¿a dónde va a meterlo? ¿Sí ha visto usted esos casitos por ahí? En alguna parte. Bueno, que el Señor nos guarde de no repetir. Que si el Señor se tarda en venir y nuestros hijos crecen en casa, ellos vengan a visitar a los padres en la misma casa. Gloria a Dios. Vamos a mirar en el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3. Jesucristo vive para siempre. Salmo 127. Dice la Biblia: he aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Los hijos son qué? Herencia, ¿son un qué? Un regalo de Dios. No es una carga. Tampoco es decir, uy, yo voy a tener bastantes hijos, que entre más hijos tenga, después me tienen que dar, mejor dicho, de corno, me voy el lunes, el otro el martes, y ahí les caigo y me tienen que dar. No, señor. La Biblia dice que el padre es el que piensa darle a los hijos. Amén, hermano. Que los hijos le den a uno, les será una bendición. Amén, hermano. Pero la regla es el padre darle a los hijos. Claro, que el hijo debe honrar a padre y madre, y dice Pablo a Timoteo que cuando ya estén ancianos, los hijos aprendan a ser justos, cuidando de sus padres. Claro, amén, hermano. Pero me refiero a eso en la mentalidad. Amén. Usted ve que mucha gente quería tener bastante y estuviera pensando en eso, en sacarle provecho a los hijos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Los hijos no son una carga, los hijos no son una maldición, los hijos no es, no, son una bendición de Dios. Los hijos son un regalo de Dios, que Dios nos los presta por unos añitos. Amén. Y ustedes, hijos, también
Valoren a sus padres, porque ustedes los tienen por unos añitos. Amén. Porque los que se casan quieren estar metidos allá de los papás. No, señor, busque su casita. El que se casa, busca su casa y lleva la mochila para la plaza. Ya, él sigue siendo hijo, pero ya el primer lugar es, en el caso de la mujer, es con el marido. Amén. Y el marido no es llevando la mujer allá de la suegra para que, mejor dicho, también, vea, mi mamita, a mi hijo le gusta la comida así. No, déjenla. Amén, hermano. Dejen que el hogar se forme independiente. Amén, hermano. Porque si no, entonces, ¿cuándo van a crecer? Amén. Entonces, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay veces, hermanos, que cuando son jóvenes no quieren andar en la casa, quieren andar por allá. Ingenieros civiles, topógrafos por todos lados, celadores de otras casas. Y apenas se casan, no quieren salir de la casa de los papás. No, era lo contrario. Cuando estaba soltera o soltero, él tenía que estar en la casa aprendiendo a barrer, aprendiendo a cocinar, aprendiendo, para que cuando se casara fuera de visita, no estar metido allá. Amén. ¿Puede bendecir al Señor, hermano? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque uno muchas veces no administra esa posición de papá, de mamá, de hijo y de esposo. Amén, hermanos. Y dice un dicho por ahí: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando ya no está, no. Por ejemplo, uno escucha por ahí en alguna parte de la tierra: lárguese ya, estoy aburrido por usted, pero váyase ya. Y al otro día, ¿a quién le dice? Venga, tráeme un poquito. Venga, regáleme para el pasaje. ¿A quién le dice? Amén. Que cayó un gato al techo y sonó y... ¿A quién le dice? Amén, hermano. Entonces cuando ya ellos están ahí, no, pues a la hora de entender a tan malo. Fui a cancelar y mientras hacía la cola, estaba una señora ahí hablando. Pues yo no le miré la cara, pero estaba hablando con otra y estaban hablando como que tenían problemas, eran como hermanos. Y otra familiar ahí decía: es que todas nosotras somos así. Uy, somos obstinantes, somos... Ellas mismas se definían así y decían: ay. O sea, son conscientes que son cositas serias y no cambian. Y yo cambio cuando usted cambie. Amén, hermano. Eso es no valorar lo que Dios nos dio. Mire que la Biblia dice que por ejemplo, hay allá en la parábola que Natán le llevó a David de la cordera. ¿Sí se acuerdan? Que dice que la tenía como una hija que cuidaba, comía de su plato, o sea, la tenía. Y está haciendo la semejanza esa a la esposa de Urías. Amén. O sea que, en cierta manera, el hombre forma a la mujer y la mujer forma al hombre. Cuando se valora que ambos fueron un regalo de Dios. Cuando no, entonces es ¿quién manda a quién? ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Usted puede bendecir al Señor, ¿verdad? Es un regalo de Dios la familia. Amén. Los hijos son una bendición de Dios. Uno no puede garantizar que el corazón de nuestros hijos sea como de quizás el que uno espera. No. ¿Quién garantiza eso? Nadie. Pero por lo menos que quede la conciencia tranquila de que si hay algún fracaso en el futuro de los hijos, no es culpa del papá ni de la mamá, sino fue por la necedad de ellos. Porque la Biblia habla mucho de eso, ¿cierto?
de los hijos burladores, de los hijos necios, de los hijos que se burlan de los papás, de los hijos que desprecian el consejo de los papás. Ahí le viene la consecuencia. Amén, hermanos. Pero que no sea así. El Señor nos ayude que no sea así. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Podemos avanzar, hermanos? Vamos a mirar otro aspecto, hermanos. Dejemos la familia ahí porque... Amén, hermano. No es que de pronto ahorita, de pronto esté por ahí codeando y después de la cena en la casa, ¿cómo así que amén? Alabado el nombre del Señor. Vamos a mirar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4. Pero hermano, el Señor sigue viviendo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Amén, gloria a Dios. así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice el versículo 6: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cuántos alabamos al Señor? Aquí está el Señor hablando de otro aspecto que no es de nosotros. Gloria a Dios. No es de nosotros, es del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué son? Los dones. Todo lo que el Señor nos ofrece, Gloria a Dios. toda gracia que el Señor nos da. Porque, amados hermanos, nosotros no debemos acordarnos de lo que éramos antes para desearlo, ni para culpabilizarnos, ni cargarnos. Pero nosotros no podemos olvidar lo que fuimos y de dónde nos sacó el Señor. Amén, hermanos. Por ejemplo, cuando estábamos sin Cristo, ¿acaso entendíamos algo de la palabra de Dios? Cuando estábamos sin Cristo, ¿acaso podíamos sentir ese gozo que sentimos ahora? Y aún más, ¿acaso cuando estábamos sin Cristo podíamos orar confiadamente y que Dios nos respondiera? No, hermano, todo eso lo recibimos del Señor. Todo eso lo hemos, hermano, tomado porque Dios nos lo ha dado, no nos lo hemos ganado. Eso de poderle hablar a otra persona del plan de salvación y que la persona entienda y que se arrepienta, eso de imponer manos sobre, por ejemplo, un enfermo y que el Señor lo sane, eso de una persona que esté hasta al borde de quitarse la vida y que usted empiece a hablarle y Dios le dé una gracia, que la persona baje los brazos, se desinfle y termine llorando y pidiendo ore por mí, se reconcilia. Hermano, eso es suyo, eso es mío. No, eso es del Señor. Pero nos lo dio el Señor, nos lo prestó el Señor, esa gracia para llegarle un alma y de cualquier tema. Amén, hermano. Terminar hablando del amor de Cristo, eso es una gracia de Dios. Amén, hermano. Y dice el apóstol Pablo: si lo recibió, ¿por qué te glorías? Amén. O sea, ¿cómo estoy administrando los recursos espirituales que Dios puso en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con ellos? Los dos extremos son malos. Hay quienes quieren explotarlos para beneficio propio y hay quienes los desprecian y hacen como el siervo malo y negligente que lo entierra. Y la excusa es que yo no sirvo para esto. De todas maneras, mi Señor es tremendo porque Él recoge donde no sembró. Entonces yo mejor no me preparo, mejor yo no hago nada porque es que, Señor, usted sabe que yo no sirvo. Si no servía, ¿para qué usted cree que Dios me da algo?
es que partamos de algo. ¿Usted cree que un Dios tan grande, tan bueno, tan poderoso va a crear seres inservibles? No. Dios todo lo hace con propósito. Todo. Aleluya. Todo, absolutamente todo. Cuando usted ve el ciclo de la vida, hermano, hay animales que dicen, los animales están feos, pero cumplen una función. Amén. Amén, hermano. Sí, amén. Mire, hay plantas que aparentemente, no, o sea, ¿cuál es todo su esplendor? La belleza. Que sirvan de ahorro. Ese es su servicio, no sirve para más nada. Amén. Pero hay otros que sirven de alimentación, no son bonitos, pero dan de comer. Hay otros que dan sombra, hay otros que dan madera. O sea, cada uno cumple una función. No todos serán igual ni servirán para lo mismo, pero todos sirven. Sí, amén. Todo, cada miembro de la iglesia, yo tengo claro, hermano, que si Dios trae a una persona a la iglesia, es Dios. Amén. Es más, ha habido circunstancias y puede hasta el diablo enviar a algún secuaz suyo acá y simularse de hermano. Y según él es que vamos a trabajar y hace sus peripecias y llega y toma una foto y los nombres y lo lleva allá. El líder de oración se llama tal, la líder de llama tal, el pastor se llama tal. Crúcelo, hágale, métale cuchillo, haga lo que se le dé la gana. Aleluya. Que de todas maneras el que tiene la última palabra es el Señor. Y si Dios permitió que entre acá es para mostrarle su poder, su gloria, que Él que está sentado en el trono es más grande, es más poderoso. O sea que si Dios permite que venga es porque esa también es un alma que está engañada por el diablo y necesita la salvación. Amén, hermano. O sea, Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene la razón y Dios siempre va a ganar. Siempre. Por eso dice la Biblia, nosotros somos ¿qué? Más que vencedores. Más que vencedores. Amén, hermano. Por medio de aquel, mire, está claro eso, por medio de aquel que nos amó. O sea, no somos nosotros por nosotros mismos, es el Señor el que nos da la victoria. Es el Señor el que nos da el triunfo, es el Señor el que nos abre las puertas. Amén, hermano. Pero es muy clara la pregunta que hace el apóstol Pablo. Si usted tiene algo y lo recibió, ¿por qué te glorías? Amén, hermano. Mire, más adelantico en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, todo eso que usted y yo tenemos, porque Dios nos lo ha dado, y que Dios lo sigue acrecentando. Por ejemplo, cuando no teníamos a Cristo y escuchábamos a alguien siquiera alabar a Dios con libertad, ¿qué decíamos? Tan loco. Y si veíamos a alguien hablar en lengua, está re loco. ¿Cierto? Pero ahora, ese que antes decía tan chifloretos, ahora nosotros estamos locos, porque ahora somos nosotros los que hablamos en nuevas lenguas. Antes no creíamos, no, eso es mentira. Y ahora, ¿cómo nos metemos mentira nosotros mismos si Dios nos da nuevas lenguas? Eso es de nosotros. No, porque nosotros decíamos que eso era mentira, que eso era puro parapeto. Yo era un enemigo del evangelio, que estudiando la metafísica yo decía, cuando escuchaba por allá una campaña, que oro, que esa nota, que esa pura mentira, los tienen engañados. Es el poder de la mente, todo órgano obedece lo que la mente diga. Y yo peleaba solo por la casa escuchando el culto en radio libre. Me acuerdo tanto que hasta un sacerdote me dijo: tenga cuidado con eso, no me meta mucho ahí porque eso es peligroso. Aleluya. Hasta un cura me dijo que era peligroso. Amén. Yo me gustaba leer y hasta eso yo leía por allá. Hay un libro que se llama Dios y la metafísica y la nueva física. Hay un poco de cosas ahí que tratan de racionalizar el poder de Dios.
Pero cuando uno conoce a Dios y su palabra, es más fácil decir, Dios lo hizo, que ponerse a meter cuentos. Es que la onda, es que la molécula, ¿qué cuento? Dios simplemente da la orden y ya. Amén. Amén. Es más fácil, es más lógico. Amén. Sí, amén. Porque racionalmente hay cosas que uno no entiende, pero por la fe sí la entiende. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Por eso dice el apóstol Pablo, solo quiero saber, usted recibió el poder de Dios, usted recibió el Espíritu Santo, usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene comunión con Dios, dígame, por hacer algo, por creer. Amén. Y simplemente es por oír con fe, porque escuchamos un día el mensaje del Evangelio. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, si Dios nos lo dio, tenemos que administrarlo bien. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro. Santo el Mujer en la sangre de Señor. Cristo. Aleluya. Hermano, yo siento aquí el poder de Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, Aleluya. para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren que es muy clara la palabra, ¿cierto? Lo que ha recibido. Si va a hablar, hable de parte de Dios, o sea, no invente. Aleluya. Diga lo que realmente mandó decir Dios, ni menos ni más. Si va a ministrar, ministre con el poder que Dios da. Amén. No manipule, no simule, deje que Dios haga. Sí, amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Pero miren que todo lo recibimos ¿de quién? De Dios. De Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Alabado el nombre del Señor. Porque Dios, amados hermanos, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Miren, quiero mostrarle un ejemplo de lo importante que es esto, entender que nosotros damos de lo que hemos recibido. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro a aquel cojo? Dice que mirándolo a los ojos le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo le doy. Yo tengo poder de Dios. Yo conocí a Jesús, el glorificado. Así que en el nombre de Jesús, levántese. Y se levantó. Amén. Amén, hermano. Amén. Miren, en el libro de Éxodo, el capítulo 22, Santo. poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra, capítulo 22, Gloria a Dios. dice el versículo 6, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando a nosotros se nos olvida que yo soy un simple mayordomo. Amén. ¿Recuerdan? Eliezer fue un mayordomo fiel porque hizo lo que le mandó, estrictamente lo que le mandó. Y dijo lo que tenía que decir y fue a donde tenía que ir. Y ya. Eliezer le dijo, y si ninguna quiere venir, Abraham le dijo, no se preocupe. Usted simplemente vaya a donde yo lo mando y diga lo que yo le digo, que el resto se encarga mi Dios. Amén, hermano. O sea, usted simplemente dé la palabra correcta al destinatario correcto, que el resto, olvídese. Amén, hermano. Entonces, aquí pasa algo. Dice que
cuando alguien prendiere fuego con el objetivo de quemar espinos, de quemar algo que no sirve, pero por estar quemando lo que no sirve, consumió lo que sí servía, va a quedar así normalito. Dice, pague lo que quemó. Si yo he recibido algo, un don de Dios, si es una palabra y no la doy como Dios me la da, si es una administración, una profecía y no la doy como Dios la da ni a quien va, ni en la manera, y en vez de por ahí, pues es que yo siento de parte de Dios y le voy a decir cuántas son 5, y no lo mandó Dios, y en vez de quemar el espino, quemó la cosecha, se la ve con Dios. Porque dice ahí, el que quemara, el que encendió el fuego, pagará lo que quemó. Amén, hermano. Mire qué responsabilidad. No es solamente decir, Dios me usa en esto, me usa en aquello. ¿Cómo yo lo estoy usando? ¿Cómo yo estoy administrando eso? Amén, hermano. Gloria a tu nombre. Ahora, no es irse para el otro extremo. No, mejor yo, si Dios le está diciendo que dé una palabra, uy, no, mejor no, porque qué tal no sea. Pero si usted sabe que Dios es que le está dando, ¿por qué no la da? Y usted sabe claramente para quién es y que Dios le está diciendo que es el momento. Porque hay veces Dios le puede decir a alguien, dele tal palabra o tal cosa o le muestra tal cosa, pero Dios no le dijo que vaya y le dijera. Simplemente le mostró, espérese hasta que Dios le diga. Aleluya. Amén, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque se puede dañar una cosecha. ¿Usted sabe cuánto se demora para recoger una cosecha? Y que se dañe porque simplemente alguien se la dio de fogoso. Prendió candela. Ah, que yo soy, mejor dicho, pirómano. A mí me gusta andar en el fuego, y un fuego, y prenda candela por todos lados, y fuego. Y resulta que quemó fue la cosecha. Esto no es de emociones, hermano, esto es de dirección de Dios. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Pero si usted sabe que Dios puso fuego en sus manos, ¿por qué no volvió a ministrar a otros? Si usted sabe que Dios puso una palabra en su labio, en su corazón, ¿por qué no ora a Dios y le dice, Señor, ayúdame y dame un corazón sensible para cuando me des la orden, yo diga lo que usted me diga? Si usted sabe que Dios puso poder en sus manos para orar por los enfermos, ¿por qué usted retrae su mano? No, ¿qué tal ore y no sé, qué tal que se muera? Pues si se muere fue el día que Dios determinó y ya, pero usted ore. Cuidémonos de ser malos administradores de los dones. Amén, hermano. Amén. Si Dios le da un consejo, ¿por qué lo va a retraer? Si Dios coloca una carga, una pasión por un alma, y usted dice, no, después del 6 de enero vuelvo a hablar de Cristo. Para esos días, para eso no hay vacaciones. ¿Qué tal se muera mañana? Amén. Y Dios le dijo, yo le dije que le dijera, porque yo sí sabía que si yo lo iba a recoger. Y yo lo quise usar a usted, pero usted no quiso. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Aleluya. ¿Podemos bendecir a Cristo? Pero miremos un aspecto más, hermano. Segunda de Reyes, Cristo vive, aleluya. capítulo 12. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra. El versículo 13 en adelante dice: mas aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni copainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Amén. O sea, un periodo en el que el objetivo era restaurar la casa de Dios, como se nos viene en cualquier momento. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Que todas nuestras fuerzas deben ser enfocadas en construirle templo a Dios. Y dice, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra. ¿Por qué? Dice, porque lo hacían ellos fielmente.
no eran como Judas, que tomaban la ofrenda y decía Judas, 30, 10 para mí, 10 para el fondo. Amén. Y por eso es que cuando el Señor dijo, no la molesten, ella ha hecho algo bueno, él de una vez cuantificó, dijo, uy, se perdieron 300 denarios, y qué barbachota se me perdió ahí. No, dice que eran fieles, o sea, ¿por qué no estaban preguntándole y aquello? Porque eran correctos. Si decían, gastamos 5,000 en las puntillas, eran 5,000 en las puntillas. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Eran fieles, hermano, en el servicio, en la obra de Dios. Hacían lo que les mandaba. En todo lo que tenía que ver con la recuperación del templo de Dios. Amén, hermano. Mire, en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Bendito el Señor, usted puede bendecir a Cristo, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8, dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, al templo, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Dice 9: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Sí sabe, hermano, que por el descuidar el venir a culto, eso afecta a otros que no están acá. Que Dios ya estaba trabajándolos, pero como nosotros dejamos de servir a Dios, entonces dicen, bueno, ustedes, yo también debo de trabajar con los suyos, no, trabajar con otros que si quieren. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, porque Satanás quiere endurecer al pueblo para que abandone el templo. Cuando alguien abandona el templo, es como cuando la serpiente inyecta el veneno. Es cuestión de dejarlo que se muera, y después me lo... Amén, hermano. Porque es que sacar a alguien del templo es sacarlo del lugar del encuentro con Dios, es sacarlo del lugar que Dios preparó para bendecirle. ¿No dice la Biblia que allí envía a Jehová bendición y vida eterna? No es allí donde el Señor nos fortalece, no es en su casa. Yo sé que usted y yo oramos en la casa, o podemos orar en cualquier parte, pero no hay como el templo, no hay como la casa de Dios, no hay como el lugar que Dios preparó, alabado el nombre del Señor, para que se le sacrifique a Él. Amén, hermano. Pero miren, sigamos leyendo el versículo 15. Dice: entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Sí sabe, amados hermanos, que este lugar es un recurso que Dios nos dio a todos. ¿Quiénes somos los encargados de cuidarlo y embellecerlo? Nosotros, pero no es de nosotros. O sea, lo cuidamos como si fuera algo de nosotros, pero no es de nosotros. Legalmente es de la obra, porque tiene que haber una autoridad terrenal, pero espiritualmente es la casa de Dios. Le pertenece al Señor. Amén, hermano. Por ejemplo, en su casa o en mi casa, ¿quién es uno encargado de hacer aseo? Pues los de la casa.
¿Cierto? Puede bendecir al Señor. Pero miren, por ejemplo, precisamente hablando del aseo, que complique para conseguir quien quiera hacer aseo a la casa del Señor. Nadie está dispuesto ni nadie se siente apto. Y me está preocupando algo. Y es que estoy viendo hermanos que no están participando de la mesa del Señor, pero siguen participando del altar. No entiendo eso. Porque si no es tanto para participar de la Santa Cena, mucho menos para participar del altar. O sea, si la conciencia no le aprueba para participar de la mesa del Señor, que es una renovación, mucho menos va a participar de algo de la obra del Señor. Y si no está dispuesto a participar nada en la obra del Señor y es un miembro en plena comunión, bautizado, entonces, ¿qué está pasando con el recurso de la salvación que Dios le dio? ¿Qué está pasando con el recurso del don que Dios le dio? ¿Qué está pasando con el ministerio que Dios le dio? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le dio? Amén, hermano. Porque es que aquí dice la palabra que los sacerdotes, o sea, los que se contaba con ellos, eran muy frescos para santificarse y tuvo que tomar levitas, o sea, tomar personas que no estaban con la capacidad de usarlos porque los otros no quisieron. ¿Y eso qué pasa? Que eso detiene la obra de Dios. Que eso estanca el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros se hace la guerra. Y en la multitud de bueyes es que se consigue una buena cosecha. Pero si no hay obreros. Amén. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Mire, que el que está de ujier a veces le toca hacer de ujier, a veces le toca hacer actividades, a veces le toca hacer aseo, a veces le toca estar, también son los actos para los que llegan temprano para dirigir un culto. ¿Y el resto dónde está? O sea, cuando a veces se toma la Santa Cena, casi hay más de 30 bautizados, pero cuando se cuenta con ellos, ¿dónde están? ¿Dónde está, por ejemplo, para que digan, yo me comprometo a hacer un día al mes aseo al templo? Y que lo haga a la hora. Amén, hermano. Gloria a Dios. No, que lo haga la hermana Sandra o la hermana Yolimar, que ya no manda estar cerca. Porque uno no sabe qué cosas dicen por allá en el corazón. Pero Dios sí. Amén. Y mire, hermano, que eso no es nuevo. Y el Señor a través de este rey Ezequiel le dice: oigan, miren lo que les pasó a vuestros padres por endurecer el corazón con la casa de Dios. No hagan lo mismo. No hagan eso. Eso es malo. Eso trae consecuencia a vuestra propia salvación. Amén, hermano. Hermano, es que esto es algo que Dios nos lo entrega para que lo administremos. Amén. Por ejemplo, hermano, es algo como inconcebible. Yo le pregunto, ¿será que si usted debe una buena cuenta ya en la tienda, usted vaya de Caricochó y decirle, eso tiene otros 5 kilos de carne y otros 200,000 que después le pago? ¿Usted cree que el tendero le va a decir, claro, si quiere lo llevo hasta la casa? ¿Amén? No. Y a veces le da más pena con cualquier otra persona, pero con la obra de Dios no le da pena. No le da pena. Anóteme ahí. Después pasan 5 y 7 meses y no pagan, y después le ponen, uy, no, me están robando. ¿Por qué no paga a tiempo? Ya se le olvidó que no pagó y dice que sí pagó. Amén, hermano. Pero si usted paga de una, por máximo en 15 días se acuerda que no ha pagado. Pero si usted de una cuenta más de un mes, usted va a decir que ya la pagó. Y se va a ir refunfuñando, esa hermana de Yolimar y esa hermana Nancy, una tesorera, hasta la varona, quitándome a veces, es malo. No vuelvo a comprar ni un pastel. Porque Dios lo ha escuchado. Dios lo ha escuchado.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y por eso es que hay veces, hermano, hay gente que hace así, levanto mi mano, no tienen fuerza para levantar mano. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, no, pero es que no. Le doy la salvación y me toca, es mejor dicho, casi arrastrar a llevarlo allá para retanquear en el culto. Le doy el ambiente de mi gloria y eso es por allá. Quisiera estar más bien en otro lugar, menos en mi casa. Amén, hermano. Entonces, por eso Dios dice, no, pero es que para qué yo le doy más a este, a esto, si no quiere. ¿Cómo estamos nosotros administrando lo que Dios nos dio? Ni qué decir de los recursos. ¿Cómo está administrando la platica que Dios le da? Amén. ¿Cómo está administrando el tiempo que Dios nos da? Que eso es lo que más decimos, no tengo tiempo, pero para Dios. Porque, hermano, si el celular hablara, de pronto diría, tiempo, suélteme un platico. Mija, coloquemos esto, la antena, o ella, ay papi, coloque la antena, que es que Betel hace falta, y busca una que no tenga Betel, para después decir, no venía, entonces como no venía, ay, yo me encuentro mucho en las novelas, y esa me entretiene. No buscan la manera de edificarse, no administran bien el tiempo, no sacan tiempo ni siquiera para dormir. Y después algunas, mejor dicho, no hacen ni la bien en la casa porque no tienen tiempo. No vienen a culto porque preciso a las 6:30 se acordó que no ha lavado, no ha cocinado, no ha hecho la tarea, no ha hecho nada. Pero a las 6:30 viene a la mente mis faltas. Santo, va a llegar mi esposo y no ha hecho nada. Ahí sí se vuelven buenas esposas. Pero de 2 a 6 no se acordaron que era casada. Uy, gloria, estoy libre. Uy, bendito el Señor. Mija, ¿y usted qué está viendo? Alabado Dios, aleluya, gloria a Dios. Mala administración del tiempo, mala administración del dinero, y después nos quejamos. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque el dinero, el tiempo, la familia, la salvación, bueno, los dones, dice la Biblia, que Dios es tan bueno, son irrevocables. Usted puede ponerse pilas y recuperarlo, pero las otras cosas, lo que se perdió, se perdió. Si usted invirtió mal, perdió. Amén, hermano. Y Dios no quiere que perdamos, Dios quiere que prosperemos. Amado, yo deseo que tengas buena salud y que te vaya bien en todas las cosas, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que usted y yo estemos gozosos espiritualmente, sanos físicamente y prósperos materialmente. No que seamos millonarios, pero que usted diga, limpio, limpio. Estoy limpio, Señor. No, la Biblia dice que tengamos con qué dar a los nuestros. Dios quiere eso. Él lo quiere hacer, Él lo está haciendo, pero Él lo va a hacer a plenitud. Pero ¿cómo estamos administrando nosotros lo que Dios nos da? ¿Cómo lo estamos administrando? Usted ya sabe que se acabó el año, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a ver, hermano, que me colabore.